has no charge in the war. I have my pick. We can Helen testify it is not fire, devil talk, or anything but food, 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 moving up and down again. There's no charge in the war. Rise, 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 to think of something different. Rise, rise, keep from going lunatic. Move, 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 moving up and down again. There's no charge in the war. Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del lore de Valorant. En esta ocasión vamos a repasar toda la información del lore que nos dejó la actualización 12.0. Además les comentaré un par de detalles extra que los desarrolladores revelaron a raíz de la última cinemática. Para cuando este video se publique, ya estaremos cerca de la revelación del nuevo agente, por lo que otras actualizaciones ya habrán salido, así que esos análisis se subirán en los días siguientes de forma consecutiva. Dicho esto, sin nada más que agregar, lo que nos trajo la actualización 12.0 en cuanto al lore es una nueva pantalla de carga y 3 nuevos correos. Empezando por la pantalla de carga, esta vez solo contamos con una ilustración animada que representa la destitución de Brimstone. No hay demasiado que comentar aquí, ya que esto lo vimos en el análisis de la cinemática. Así que pasemos directamente a lo más interesante, siendo este el primer correo proveniente de Vice. En él informa que, luego de la emboscada que sufrieron los agentes de Alpha, todos los cuerpos han sido recuperados. Sin embargo, el verdadero problema es el estado incierto de Sage, y me refiero obviamente a su versión Alpha, pues debido a su condición actual, Vice deja claro que no sabe si será posible revivir a los agentes caídos, ya que como hemos visto en últimas ocasiones, la debilita bastante. Por esta razón, le pide al resto de los agentes que se preparen, ya que todo ocurrió demasiado rápido y no hubo tiempo para una contraofensiva. Además, como ya es costumbre en este tipo de situaciones, le solicita a Cypher y a la loquita de Faye, ante la ausencia de Sova, que investiguen lo ocurrido para intentar encontrar respuestas. Aquí hay algo curioso que vale la pena destacar, el hecho de que Vice sea quien envía el correo y asuma un rol claramente de liderazgo, dando órdenes directas al resto de los agentes. Desde un punto de vista jerárquico, considerando la indisposición de Sage, lo más lógico sería que Viper, como cofundadora del protocolo, asumiera ese papel. Por eso, al principio, no entendía por qué era Vice quien enviaba el correo. Sin embargo, días después, la cuenta oficial de Valorant publicó una ilustración en la que vemos a Viper junto a Chamber. De esto hablaremos más adelante, pues tenemos nueva información. Retomando lo anterior, esto apunta a que Viper no se encontraba actualmente en el cuartel general del protocolo, lo cual justificaría que Vice haya quedado como encargada temporal. Esto cobra aún más sentido si recordamos que ambas se conocían desde antes de ingresar al protocolo, lo que explicaría la confianza en su liderazgo. Ahora bien, todo esto es suposición mía para intentar darle coherencia a la situación, ya que no se puede descartar la posibilidad de que simplemente Vice esté ahí porque sí. Lamentablemente, en los últimos tiempos, la decisión del equipo narrativo ha sido un poco así. Además, es evidente que solo unos pocos agentes están acaparando el protagonismo y que el resto aparece de manera puntual para dar la sensación o contraste de que existen más personajes. De cualquier forma, la orden de Vice deja muy en claro que la situación para Alpha se ha vuelto mucho más grave y que ante tal amenaza es necesario actuar rápido. Es así como Cypher entra en acción, infiltrándose en los sistemas internos de Atlas, haciéndose pasar por el teniente de la Croix. Antes de continuar, vale la pena hacer un pequeño recordatorio para quienes no tengan presente a este personaje.
Delacroix es un miembro de la Fuerza Atlas y a través de sus mensajes en los mapas de Lotus y Corroad pudimos conocer mucho más sobre la situación en la que se encontraba Tierra Omega, así como varios indicios de planes importantes para el futuro de la narrativa. Tras un tiempo sin recibir más correos suyos, debido a la retirada de la Legión del mapa de Lotus, terminamos perdiendo su rastro. Sin embargo, con la llegada del mapa de Corroad, Delacroix regresa como líder del equipo Titán, tal como ya había mencionado en un video anterior, incluso antes de que esta información fuera revelada oficialmente. Esto además nos da pie a pensar de que son una organización grande, pero vamos, más grande que los descendientes del reloj de arena, que prácticamente era como llamarlos los templarios, ya que han estado desde prácticamente el inicio. Me genera un poco de dudas, a menos de que sea una organización interdimensional. Sé que suena absurdo, pero es lo único que elevaría la apuesta, aunque sigo creyendo que es la Fuerza Atlas y Delacroix. Como dije, era el cambio más lógico para el personaje, y ahora sabemos que este equipo trabaja en conjunto con la Valorant Legion. Cerrando este recordatorio, Cypher transfiere una copia del mensaje que envía en nombre de Delacroix a Viper. Es por esta razón que vemos el mismo contenido reflejado en dos correos distintos. En el mensaje, Cypher intenta persuadirla, advirtiéndole que existen personas dentro de Atlas que no considera confiables, y le pide que confirme la recepción del mensaje para poder enviarle unos archivos cifrados. Esto como una trampa planeada por él para poder acceder a los sistemas de la Legión. Aún así, muchos estamos más expectantes a esto que a la trama relacionada con revivir a los agentes, ya que esto solo puede resolverse de dos maneras: o sale muy bien o sale muy mal, sin puntos intermedios para ninguna de las dos partes. Algo más, y abriendo el tema de lo que se nos irá revelando sobre el nuevo agente, en este pase de batalla contamos con la tarjeta de jugador llamada Amplificación. Relacionado con esto, en los archivos del juego aparece el nombre en clave Sonic Alchemy, lo que ha llevado a muchos a especular que se tratará de un agente basado en el sonido. Aunque todavía es muy temprano para saber qué habilidades podría tener, por cómo se están desarrollando los acontecimientos, yo apostaría a que este será un radiante. Toma 2. Gracias a un teaser del cual hablaremos en un futuro, ya se confirmó que efectivamente será radiante. De alguna u otra manera, este agente tendrá que ser parte de la solución al riesgo que corren los agentes, tanto en Alpha como en Omega, por lo que no me encaja que se trate únicamente de un agente basado en tecnología Radiant. Recuerden que este personaje será revelado antes que comience la gran final de la Valorant Master en Santiago. Ya para cerrar, quería hablar sobre algunos retcons que el equipo narrativo ha hecho recientemente y que han causado mucho, pero muchísimo descontento entre las personas que siguen de cerca el lore. Como primer retcon, y aquí yo sí tengo que decir: ¡son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Es que ahora podemos diferenciar a los sobas de cada tierra por el color de sus ojos. No es broma. Hasta donde yo recordaba, y esto es algo que se nos dijo en su momento, cuando se hablaba de las diferencias entre los agentes de ambas tierras, que si bien no eran radicalmente distintos, sí existía un punto de inflexión narrativo que permitía diferenciar claramente a una contraparte de la otra. Y ahora me pregunto, ¿de verdad a esto se referían cuando hablaban de diferencias? No lo sé. Pero personalmente me imaginaba algo con mucho más peso narrativo, como por ejemplo el motivo por el cual cada agente decide unirse al protocolo, ya que esto sí aporta profundidad y relevancia a la historia. Quiero y de verdad espero que esto no sea lo único que diferencie a los sobas de cada tierra, y que haya algo más importante y significativo para la narrativa. En fin, el segundo retcon, y este sí levantó muchísimo más las críticas, es que la relación entre Chamber y Viper en Omega también será trasladada a Alpha. De ahí aquella publicación oficial en la que vemos a ambos agentes juntos compartiendo una taza de café.
Para ese grupito de gente que se la pasa juntando personajes porque si no parece que van a sufrir un ataque de ansiedad esos cabrones, esta noticia no cayó nada bien. Y es que, irónicamente, estaban dándole la razón a muchas otras personas, incluyéndome, que pensamos que esto es completamente innecesario. Especialmente porque no tienen ninguna justificación narrativa clara. Para quienes no hayan visto el video completo de Lord Chamber, cuando él llegó al protocolo tenía varias líneas de voz donde le tiraba la buena onda a varias agentes. Básicamente entró como el Picacostillas 3000. Con el tiempo y por el mismo voz a voz de la comunidad, se añadieron nuevas interacciones entre Chamber y Viper. Lo más importante fue aquella en la que él la invita a salir y ella lo rechaza. A partir de ahí, nunca volvió a pasar nada relevante. Chamber seguía insistiendo, Viper lo ignoraba, y todo quedó reducido a un par de interacciones más sin mayor desarrollo. Muy diferente a lo que ocurrió con Killjoy y Raze, una relación que incluso analicé en su momento, criticando que, aunque estaba mejor construida, tampoco fue mostrada de la mejor manera. Y ahora, la historia parece repetirse, pero con un añadido bastante cuestionable. Irónicamente, anunciaron que próximamente líneas de voz serán eliminadas, cambio que de hecho fue realizado en la update 12.3, lo que para muchos deja esta decisión como forzada y hueca, y que claramente era justo lo que necesitaba la historia del juego. Nótese la ironía. Porque ya saben, sigue insistiendo con la persona que te gusta hasta que se canse. Gran mensaje narrativo. Así terminamos todo lo que nos trajo la actualización 12.0. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. Recuerden que ahora se viene el video sobre el update 12.01, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Yo me despido por ahora, nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.